Hola, continuamos. Veamos ahora la relación que existe entre las tres medidas principales de tendencia central, como son la media aritmética, la mediana y la moda. Para ello, recordemos algunos presaberes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que de esas tres medidas, media aritmética, mediana y moda, la media aritmética es la que mejor representa un conjunto de datos casi siempre, es decir, en la mayoría de las situaciones, sobre todo cuando la variable se ha medido de manera métrica, es decir, a un nivel de razón o proporción, porque cuando esto ocurre, pues se obtiene a través de operaciones matemáticas y quien es un promedio matemático es la media aritmética, a contrario de la mediana y de la moda, que se pueden determinar por algunos procedimientos consensuados. Otro aspecto a considerar es que la media aritmética es un valor muy sensible cuando existen datos extremos, ya sean datos muy inferiores o sean datos muy superiores, y sobre todo si la variable es métrica. Si eso llega a ocurrir, lo ideal sería calcular la mediana en lugar de la media aritmética por esa razón de sensibilidad. Otro aspecto a considerar es que cuando la variable que se está estudiando se mide en un nivel ordinal, es decir, una variable categórica a nivel ordinal, se debe determinar como mejor representante a la mediana, puesto que no estamos trabajando con valores netamente numéricos, sino con numerales, es decir, valores con los cuales no proceden operaciones algebraicas. Y finalmente, tener en cuenta de que si la variable es medida a nivel categórico, pero con una escala nominal, donde no existe jerarquía ni siquiera, lo ideal es elegir como el mejor representante a la moda, puesto que lo que se hace es contar qué atributo o qué característica es la que más se repite. Esto se puede apreciar de una mejor manera si vamos a la parte gráfica. El señor Carl Pearson hizo un estudio sobre la relación entre estas tres medidas y él determina que la moda se ubica en el punto más alto de esta curva, puesto que es el valor que más se repite. Puede darse el caso entonces que a la derecha de él o a la izquierda se ubique la mediana. En este caso vamos a explicar hacia la derecha. Y más a la derecha todavía puede ser que se ubique la media aritmética. Esto es un caso. Puede darse otro caso que la moda sea mayor que la mediana y esta mayor que la media a su vez. Sin embargo, este caso es cuando se hace mayor hacia la derecha. Tenemos entonces que la distancia entre la moda y la media la vamos a llamar con la letra minúscula D. Este señor Pearson determinó que la distancia que existe entre la moda y la mediana son 2/3 de esa distancia que existe entre la moda y la media aritmética. Por esa razón dedujo este modelo matemático, esta ecuación, que la moda va a ser igual a 3 veces el valor de la mediana menos 2 veces el valor de la media aritmética. Aquí estamos colocando mu en lugar de x barra, asumiendo que se trata de una población. En función de esto, veamos entonces esos efectos sobre la simetría de los datos. Tenemos acá una serie de valores desde x1 hasta xn. Vamos a suponer que las tres medidas de tendencia central sean iguales, es decir, que la media aritmética sea igual a la mediana y esta a su vez igual a la moda. Si eso ocurre es porque los datos son totalmente simétricos, todos están ubicados en un mismo punto. Otra situación que se puede presentar es que tengamos, por ejemplo, por este lado la media aritmética, luego la mediana y luego la moda, y se lee que la media aritmética es mayor que la mediana y esta a su vez es mayor que la moda. Si eso ocurre, se está presentando entonces unos datos asimétricos positivos, es decir, sesgados hacia el lado derecho, puesto que la media aritmética es la que ejerce mayor influencia. Y un tercer caso puede ser entonces al contrario, que se ubique por este lado la media aritmética siendo menor que la mediana y la mediana a su vez menor que la moda,
Ante esta situación se afirma que los datos son asimétricos negativos. Más adelante, cuando veamos la medida de la forma, especificaremos más características sobre esto. Analizado esto, podemos tener entonces un análisis de qué medida de tendencia central elegir en un momento determinado. Veamos. Si la decisión depende de la información que, por supuesto, que se tenga sobre la variable objeto de estudio y del objetivo que se pretende. Es decir, si la variable objeto de estudio es métrica, es totalmente cuantitativa, pues prevalece la media aritmética siempre y cuando no hayan valores extremos. Si se mide a nivel ordinal, preferiblemente es la mediana. Y si se mide a nivel de escala nominal, preferiblemente es la moda para este caso. Otra situación es que si los datos son simétricos, es decir, que tengan el mismo valor tanto la media aritmética como la mediana y como la moda, y si la variable es métrica, pues se puede utilizar indistintamente cualquiera de esas tres medidas, dado que es el mismo valor. Otra situación, si existen datos con valores extremos, como ya lo dije, ya sean extremos inferiores o extremos superiores, lo recomendable es calcular la mediana, ya que de esta manera evitamos datos sesgados, es decir, que la media aritmética se traiga los datos hacia la parte inferior si es muy pequeño el dato extremo, o que la media aritmética se lleve los datos hacia el extremo superior si ese valor extremo o esos valores extremos son muy altos. También, si se desea calcular representantes numéricos y las variables son métricas, pues se deben calcular medias aritméticas. Y finalmente, si los datos son medidos con carácter cualitativo, es decir, a escalas nominales u ordinales, en primer lugar, si son ordinales, se debe utilizar la mediana, pero si los datos son medidos en una escala nominal, lo ideal es calcular la moda. Con este micro concluimos hasta esta parte. Continuaremos. Gracias por su atención.